Bueno, estamos acá en el contexto de Laboratorios de Coyuntura, un espacio del DIGIC, del Departamento de Información Geográfica y Comunicación, del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo. En esta oportunidad vamos a tener una breve entrevista con Laura Alemán, directora del Instituto de Historia. Vamos a hablar sobre algunos temas, teniendo presente el contexto próximo de la celebración de los 300 años de Montevideo. Laura Alemán es arquitecta, magíster y directora por la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo. Es escritora, es poeta, tiene varios libros publicados. Primero que nada te agradecemos, Laura, por estar acá. Me gustaría comenzar con una serie de impresiones que me generó la lectura de tu libro de 2012, Hilos Rotos, publicados por que es tu tesis de maestría. Yo supongo que es una adaptación de tu tesis de maestría. Y me gustaría empezar un poco por mi impresión sobre la cuestión disciplinar, una reflexión sobre la cuestión disciplinar. Creo que en ese libro se puede argumentar o se puede defender que tenés una concepción amplia de lo que es el urbanismo, digamos, el urbanismo como dominio del urbano, como intento de ese dominio del urbano. Vos ahí decís que tiene una condición mixta, ¿no? Un carácter tanto disciplinario como artístico. Esa asunción, bueno, trae determinadas consecuencias, ¿no? Sobre todo en el tipo de análisis que haces, pero es una posición, supongo que es una posición discutible, que algunos no deben compartir, otros sí, pero creo que es una visión amplia de lo que es el urbanismo y me llamó mucho la atención ese puente que tendés entre urbanismo e historia, ¿no? La historia como una mirada retrospectiva, ¿no? La historia como una posibilidad de conectar esa serie de modelos discursivos que tratan sobre el urbano, que están desconectados o que se encuentran en su propia discontinuidad, ¿no? Esa lógica de la sustitución de la que hablas, ¿no? Que tiene un sustento sociológico, ideológico, no necesariamente bajo una validez lógico-racional o de acumulación de conocimientos. Este libro y todas estas cuestiones que estamos hablando son del 2012. Pasaron 10 años y me interesa saber actualmente cuál es tu perspectiva sobre esto, sobre el urbanismo y la historia como disciplina y como posibilidad de conocimiento, digamos, sobre estos procesos y sobre los hechos urbanos. Bien. Bueno, ese libro es un libro que aborda las ideas de ciudad ante todo, ¿no? No tanto la práctica del urbanismo, sino los modelos o las ideas de ciudad que están detrás de esa práctica. Entonces, yo apelé a la historia, a esa mirada retrospectiva, a esa mirada hacia atrás. Tomé 100 años, ¿verdad? Todo el siglo XX, y también recurrí a la filosofía. Creo que tanto la historia como la filosofía son dos instrumentos diferentes, claramente, pero que aportan muchísimo para comprender la realidad. Y en este caso, bueno, la mirada, la retrospección, digamos, a la mirada hacia atrás, bueno, permite, y creo que no solamente en el caso de este trabajo, de mi autoría, sino en general, creo que la historia da algunos insumos, algunos aportes muy importantes para entender el presente, en todos los campos, no solamente en el campo de la arquitectura y del urbanismo, sino que en otras disciplinas, en el campo de la política, eso lo veo clarísimo. Creo que la mirada hacia atrás permite iluminar, alumbrar, digamos, tener una perspectiva de cierta claridad para tomar decisiones en el presente. Y bueno, luego el papel de la filosofía, en ese caso yo tomé dos autores, Kuhn y Lakatos, que lo que hacen es justamente una reconstrucción histórica de la evolución de la ciencia, de cómo trabaja la ciencia, y lo que intenté detectar es, bueno, en esa lógica de
sucesión de varios modelos o varias teorías sobre la ciudad en el siglo XX en Uruguay, ver cuál era el mecanismo por el cual se daba paso de un modelo al otro. Y bueno, mi conclusión en ese momento fue que ese pasaje de un modelo al otro no estaba regido por criterios racionales, objetivables, como hubiera querido Lakatos, sino que está fundados en otro tipo de valoraciones, mucho más difusas, mucho más brumosas, con una lógica entonces en ese sentido kuhniana, ¿no? Donde no es tan fácil explicar el salto de una situación a la otra. Eso fue lo que concluí en ese momento. Mirado desde hoy, sigo pensando más o menos lo mismo, aunque creo que en ese paso, en ese traslado, digamos, en ese cambio teórico, ¿no? Como se lo menciona a este tipo de situaciones en el campo de la filosofía de la ciencia, hay un cambio paradigmático, un cambio de paradigma, pero hay también a menudo hilos que a veces no están tan rotos, sino que siguen persistiendo, que perviven, digamos, por debajo y que luego afloran más adelante. Entonces hoy diría que no estoy tan segura de que esos saltos sean absolutamente kuhnianos, sino que quizá en algunos casos hay todavía ciertas preguntas que se mantienen latentes de un modelo al siguiente y por ende quizá no haya un hiato, como un corte tan radical entre uno y el otro. Pero tendría que volver a repasar cada uno de esos saltos, ¿no? Desde el siglo, o sea, en todo el siglo XX, desde el principio del siglo hasta fines del siglo XX. De hecho, a fines del siglo XX yo detectaba, y creo que de eso sigo convencida, dos modelos rivales o dos formas de entender la ciudad y el territorio, uno más apegado a la planificación, a la convicción de que es necesario y pertinente planificar la ciudad, y otro más renuente a eso, que apela más a la propia lógica autorregulada de la ciudad, ¿no? Que nunca es una lógica autorregulada de la ciudad, sino que es una lógica fundada en claves en general económicas, ¿no? Totalmente. Justo te iba a preguntar eso. La siguiente pregunta era sobre, vos planteás 5 modelos discursivos. Los últimos 2 que estás haciendo referencias decís que juegan en paralelo, se dan de forma coetánea. Lo llamás en el libro el modelo de equilibrio y el modelo de incertidumbre. Y un poco sobre esto iba la pregunta. Eso comienza es un corte aproximativo, ya lo sé, pero eso comienza en 1996, estamos en 2023, se van a celebrar los 300 años de Montevideo, teniendo presente estos 2 modelos, que yo creo que también se podrían parafrasear como planificación y lógica de mercado. Habría que ver cómo entran en la lógica modernidad y posmodernidad también, eso creo que puede ser un tema interesante. Pero bueno, el libro salió en el 2012, estos modelos discursivos que vos definís desde aproximadamente 1996, ya pasó un tiempo, se van a celebrar los 300 años de Montevideo. ¿Cuál decís que es el modelo hegemónico con el que se celebra, con el que se realiza esta celebración de los 300 años de Montevideo? La pregunta sería, ¿con qué modelo se celebra y qué se celebra según qué modelo, verdad? Sí, creo que seguimos en una situación de rivalidad entre modelos, digamos. Creo que no hay, yo por lo menos no percibo un modelo hegemónico, porque incluso a nivel de la administración, por ejemplo, de la administración departamental, ¿no? Del gobierno departamental, a menudo se invoca la planificación, pero también en los hechos muchas veces se apela a la lógica de la inversión, digamos, a una lógica mucho más desregulada, donde la ciudad parece ir un poco detrás de las iniciativas privadas, ¿no? Algo que yo cuestiono y he criticado muchísimo. Yo creo en la planificación, creo que tiene sus problemas, tiene sus deficiencias, pero me parece que la ciudad debe ser planificada porque, de eso se trata, ¿no? Digamos, tiene que haber una visión política en el sentido de polis, ¿no? Tiene que haber una visión política de largo plazo, porque de lo contrario dejamos la ciudad librada no a su propia inteligencia,
sino a su propia desinteligencia, podríamos decir, y sabemos que eso genera grandes desigualdades, injusticias sociales, problemas urbanos, desequilibrios, ¿verdad? Entonces me parece que aún hoy estamos todavía en esa situación de convivencia entre, bueno, un modelo de la planificación, que es el que, bueno, quizá sí hoy día tenga más prestigio, ¿no? Creo que mucha gente, casi todos hablamos de, bueno, de la necesidad de planificar, de la pertinencia de planificar, pero lo que ocurre es que en los hechos a menudo eso no se cumple. Entonces estamos plagados de situaciones donde vemos eso, ¿no? Que la ciudad se termina diseñando y se termina conformando un poco a merced de iniciativas puntuales y dispersas que aparecen, donde lo que gobierna, lo que rige es la plata, ¿no? ¿Quién está dispuesto a poner cuánta plata en qué lugar? Y bueno, y eso es lo que lamentablemente termina muchas veces definiendo el destino de la ciudad. Me parece que no hay un modelo hegemónico, quizá, bueno, en la cultura arquitectónica o en el ámbito académico, podríamos decir que, bueno, hoy casi todo el mundo, ¿no? Suscribe la idea de, bueno, de planificar, de orientar, de guiar el derrotero de la ciudad, pero eso en los hechos, cuando vamos a la práctica, cuando vamos a lo cotidiano, muchas veces no se traslada, no se trasunta de una manera directa, sino que pasan otras cosas, ¿no? Y bueno, la ciudad finalmente se define en esa tensión, ¿no? Entre la planificación y la desregulación, o bueno, la bienvenida a algunas iniciativas que algunos creen que son beneficiosas o que son necesarias o que son urgentes para tener una ciudad contemporánea y acorde, ¿no? A lo que ocurre en el mundo. Pero bueno, lo que ocurre en el mundo no es materia de admiración. Digamos, lo que ocurre en el mundo, pasan muchas cosas y muchas cosas no deberían ser deslumbrantes para nosotros, sino que justamente deberían ser un motivo para tener cautela, para tener mesura, para pensar dos veces qué es lo que vamos a hacer y tratar de ver si queremos justamente que Montevideo se parezca a esas ciudades que están funcionando de esa manera, o si queremos que Montevideo preserve ciertas cualidades, ciertas condiciones de escala, de convivencia, que la hacen diferente y que le dan valor. Es una opinión personal, ¿no? Perfecto. Hablando de planificación y también relacionado con las políticas públicas, me interesa introducir la cuestión del patrimonio histórico. Vos, en el 2014, en la revista académica Vitruvia del Instituto de Historia, publicaste un artículo que se llama Tan frágil, muerte y vida de lo incomprendido. Ahí haces una reflexión de lo que es el patrimonio histórico en relación a la arquitectura moderna como bien cultural, ¿no? Me gusta mucho una imagen que presentás en ese artículo, que es el huidizo concepto de patrimonio. Es una imagen muy linda. Ese huidizo concepto de patrimonio, ese concepto que está en movimiento, que es un concepto bastante vivo, decís que, bueno, como la arquitectura, por definición, tiene una función social, el concepto de patrimonio genera una tensión entre lo bello y lo útil, ¿no? Entre la función y el carácter estético. Esto genera un debate, ¿no? Entre lo bello y lo útil, ¿no? Esto lo planteás vos en el artículo, entre la persistencia y el cambio. Y ahí presentás otra imagen que me parece que es muy interesante, que es, bueno, la lupa patrimonial. ¿Qué sucede cuando sometemos la arquitectura moderna a la lupa patrimonial? Mi pregunta sería la siguiente. ¿Qué sucede cuando sometemos al Montevideo actual a la lupa patrimonial? ¿Qué sucede? ¿Qué pasa? ¿Qué ves? Bien, bueno, a ver, para empezar, el patrimonio no es solamente patrimonio edilicio, urbano, es decir, patrimonio es un concepto dinámico, circunstancial, coyuntural, podríamos decir, es decir, que se va modificando con el tiempo, es dinámico, es histórico, es coyuntural, y bueno, en ese sentido, las ideas de patrimonio van variando de acuerdo a la cultura de cada momento, y hay patrimonio literario, musical, etcétera, ¿no? El patrimonio es el conjunto de bienes comunes que una sociedad valora en ese sentido. Y bueno, la arquitectura es una parte de eso.
Entonces, bueno, si vamos a Montevideo, en Montevideo tenemos patrimonio también literario, musical, artístico, etc. El problema con el patrimonio arquitectónico, que es un poco lo que marcaba en ese artículo, deriva, digamos, justamente de esa condición de uso que tiene la arquitectura, ¿verdad? Que no es una pintura, no es una escultura. Entonces, como tal, la arquitectura, para resistir el paso del tiempo, tiene que refuncionalizarse, tiene que adaptarse a nuevas exigencias, ¿verdad? A exigencias del momento. Y eso hace que se genere esa tensión, ¿verdad?, entre, bueno, la pervivencia, la permanencia de un edificio cualquiera y la necesidad de que ese edificio siga dando respuesta a las necesidades o las demandas de su momento histórico, ¿no? Que eso es lo que va variando y hace que la arquitectura esté permanentemente asediada o sometida, digamos, ¿no?, a presiones que ponen en riesgo su condición. Esto no pasa con otras obras, a nadie se le ocurre modificar una partitura o una pintura de quien sea, porque no hay una necesidad social en ese sentido. Y en el caso de la arquitectura, sí, la arquitectura se ve demandada, tiene que readaptarse y eso pone muchas veces en riesgo sus propias cualidades, ¿no?, su propia condición. Esto se agrava todavía más en el caso de la arquitectura moderna porque es una arquitectura, vamos a decir, arquitectura moderna lo estamos tomando, es un concepto muy brumoso, ¿no? Pero hablemos más o menos de la arquitectura proyectada entre el 20 y el 60, 70, en esa versión restrictiva de lo moderno. Esa arquitectura, que es una arquitectura que en ciertos momentos adquiere una gran abstracción, ¿verdad? Se despoja de una cantidad de criterios de composición, de ornamentación que venía del siglo XIX, es una arquitectura poco comprendida, poco valorada por el gusto común a nivel masivo y hace que entonces su condición patrimonial sea menos clara, sea menos visible para la gente y hace que eso provoca que sea una arquitectura que muchas veces queda huérfana en términos de valoración, en términos de declaración de sus valores patrimoniales y es en general la arquitectura que está más desprotegida en ese sentido porque es la que cuenta con menos convalidación social. En Montevideo, de todas maneras, estamos asistiendo a bueno, una cantidad de demoliciones, sustituciones, deformaciones de arquitectura también del siglo XIX y en ese sentido yo soy muy crítica, creo que Montevideo no está en un buen momento en ese sentido, más allá de que se han hecho grandes esfuerzos, tenemos comisiones especiales permanentes en muchas zonas de Montevideo, tenemos grandes esfuerzos de la propia unidad de patrimonio de la Intendencia, ¿verdad?, de Montevideo en ese sentido, pero tenemos por otro lado otras voces, otras miradas, otros enfoques que tienden a priorizar justamente la inversión, la sustitución, ¿verdad? Y bueno, eso muchas veces se lleva y arrastra consigo una cantidad de obras que son muy valiosas. Y eso está ocurriendo en Montevideo y está ocurriendo ahora en vísperas de los 300 años, ¿no? Es una especie de paradoja, estamos celebrando los 300 años de la ciudad y a la vez estamos presenciando algunas pérdidas que son irreparables y que creo que no son necesarias, creo que podrían evitarse. Creo que hay o deberíamos crear instrumentos para evitar ese tipo de situaciones. Entonces la arquitectura en general está sometida a esas tensiones fuertes y muchas veces pierde, y perdemos nosotros porque perdemos esa arquitectura, es decir, una arquitectura que debe ajustarse, debe adaptarse y eso me parece bien porque es, digamos, algo dinámico que tiene para sobrevivir tiene que adaptarse, ¿verdad? El tema es que lo que estamos viviendo hoy es que muchas veces la arquitectura para sobrevivir tiene que dejar de ser lo que era, tiene que suicidarse, digamos, hay una especie de situación paradojal, ¿no? Entonces parece que la ciudad, para poder seguir adelante, debe transformarse al punto de dejar de ser ella misma. Y eso es una paradoja que deberíamos tratar de resolver, ¿no? Y que creo que no estamos resolviendo de la mejor manera. No sé si te respondo. Perfecto. Creo que ya planteaste uno de los puntos de la siguiente pregunta, que es un poco más abierta y que sería, bueno, en base a parte de este contexto, ¿cuáles son los desafíos que tenemos como investigadoras y como investigadores
a la hora de tratar estos temas, teniendo presente este marco actual? ¿Cuáles te parece que son los desafíos, los grandes temas? Bueno, me parece que hay un tema clave que es la educación, ¿no? Digamos, los investigadores estudiamos, trabajamos, construimos conocimiento y tratamos de difundirlo, y una de las formas prioritarias de difusión es la educación. Creo que la facultad allí tiene un reto muy importante, y lo digo sobre todo como profesora de Historia de la Arquitectura. Creo que tengo un reto, mis colegas, mis compañeros, todos tenemos un reto importante, que es el de lograr que los nuevos arquitectos que salgan de la facultad tengan una mirada más sensible y más inteligente, las dos cosas, ¿no? Inteligencia y sensibilidad para afrontar estas situaciones. Me parece que tenemos que modelar, digamos, un tipo de arquitecto que pueda, en la diversidad, ¿no? Que pueda, bueno, calibrar con más precisión el valor de algunas arquitecturas, sean del siglo XIX, del siglo XX, del siglo XXI, tanto a la hora de mirar la arquitectura del pasado como de construir nueva arquitectura, para construir una arquitectura que sea pasible de ser patrimonio para las nuevas generaciones, ¿no? Creo que eso está en una situación delicada. Tenemos buena arquitectura o muy buena, pero también tenemos pésima arquitectura que se hace hoy, y sobre todo tenemos una especie de miopía o ceguera ante ciertas arquitecturas del pasado. Y creo que ahí hay una clave, que es la educación. Me parece que la facultad tiene que ir más allá, que profundizar en eso, no solamente acá adentro, sino también por la vía de la divulgación, de la extensión, algo que la facultad viene haciendo ya desde hace unos años, ¿verdad? A través de, bueno, exposiciones que se hacen, que se trasladan a los museos, se intenta difundir, digamos, la arquitectura más destacada del Uruguay, ¿verdad? También desde hace unos años se hace un curso, el curso de arquitectos uruguayos, que intenta llegar a más gente, porque en la medida en que el valor de la arquitectura se difunda y esté más arraigado en la gente, no solamente en los estudiantes de arquitectura, no solamente en los arquitectos, sino en el público general, eso es una especie de antídoto, ¿no? Es una especie de vacuna contra estas cosas que están pasando, porque permite que la gente se informe, que esté calificada para opinar, para presionar, para defender la arquitectura, ¿no? La arquitectura de Montevideo es de los montevideanos, es de todos. Y bueno, cuando cada pérdida que hay es una pérdida no por esa obra en particular solamente, sino que es una pérdida para todos. Porque el patrimonio, más allá de donde viva cada uno, el patrimonio edilicio es de todos, digamos, más allá de que sean propiedades privadas. Cuando caminamos por la calle, cuando valoramos obras que tienen calidad, de alguna manera estamos disfrutando, estamos sintiendo placer, estamos apelando, digamos, estamos apreciando algo que es público, ¿no? Más allá de que sean obras privadas. ¿Las fachadas de la ciudad son públicas o son privadas? Digamos, ahí, ¿no? Son privadas porque de algún modo son del dueño de ese edificio, de esa casa, pero también son públicas, porque es lo que todos disfrutamos, ¿no? Ahí me parece que hay una dimensión social de lo patrimonial que es muy importante, que es la capacidad que tiene todo el que anda por la calle, sea rico, sea pobre, sea lo que sea, de poder mirar, de poder apreciar y de poder disfrutar con una obra de arquitectura. Entonces creo que ahí también hay un rol social que muchas veces no se ve. A menudo se piensa que, bueno, que el tema patrimonial es cuestión de unos pocos y es una cuestión un poco elitista, que no toma en cuenta otras dimensiones. Sin embargo, hay una dimensión social de la belleza. Y me parece que no solamente hay que distribuir la riqueza, sino que hay que distribuir la belleza también, ¿no? Que es algo, bueno, que está en otro plano, que quizá no sea tan urgente, que quizá no sea tan apremiante, pero me parece muy importante que la persona que está, no sé, cuidando los autos en una vereda pueda mirar un edificio y decir qué bueno esto, y que tenga instrumentos para valorar eso. Capaz que suena un poco utópico, pero creo que hay que ir en ese camino. Tenemos que educar, tenemos que enseñar aquí adentro y afuera, hablar, conversar, ¿no? También eso. La conversación, esto que estamos haciendo, ¿no? Me parece fundamental, porque hay argumentos, ¿no?
Cuando digo la belleza no es simplemente me gusta o no me gusta. Hay argumentos para explicar por qué un edificio tiene valor, en qué condiciones fue construido, qué valores o qué cualidades tenía el arquitecto que lo hizo. Es decir, todos caminamos por la calle y muchas veces no sabemos, ¿no? ¿Quién diseñó esas fachadas? Entramos a un teatro y no sabemos quién lo hizo. La prensa no recoge esas cosas. Se inauguran teatros o se conmemoró el Teatro Solís. De Zucchi prácticamente no se habló de otra cantidad de cosas. Es rarísimo lo que pasa. Los arquitectos están como siempre por atrás, por debajo, no se nombran. Entonces me parece que ahí tenemos un reto importante. Saber quién hizo la ciudad, cómo la hizo, por qué se hizo de esa manera, en qué momento. Y bueno, creo que los 300 años de Montevideo son una buena oportunidad para eso. Perfecto. La última pregunta que te voy a hacer es más abierta todavía, la podés responder como quieras. Es una pregunta que vos ya conocés, así que es una repregunta. Es el título de un audiovisual de 1983 del Grupo de Estudios Urbanos. Es una pregunta que retomó Germán Díaz en su tesis de maestría, sí, que defendió este año. Vos estuviste en el tribunal, en la defensa de su tesis. Vos dijiste que era una pregunta retórica y una pregunta que no era retórica. Dijiste que era una pregunta provocadora. Dijiste algo que me pareció muy interesante, que es una pregunta que nos lleva al presente. No estamos en el presente, sino que nos enfrentamos al presente a la medida que pensamos, que reflexionamos, que lo cuestionamos. Así que la podés responder como quieras. Ya sé que sabes qué es lo que te voy a preguntar. Y bueno, la última pregunta te voy a hacer, ¿a quién le importa la ciudad, Laura? ¿A quién le importa? Es una buena pregunta, pero no tengo la respuesta. Te puedo decir que me importa a muchas personas que conozco. Muchos dicen que les importa, pero creo que habría que demostrarlo. Creo que es una pregunta que todavía exige respuesta y exige una respuesta en los hechos, ¿no? Y que quien diga que la ciudad le importa, que lo demuestre. Me parece que de eso se trata, en los hechos, ¿no? Que deje de ser simplemente una formulación. Esa pregunta fue formulada de una manera provocadora. Es una interpelación esa pregunta. Y es una pregunta que todos deberíamos hacernos. Y bueno, pensar también, bueno, ¿me importa la ciudad? ¿Cuánto me importa? Y eso, a ver, no solamente estoy hablando de quienes tienen autoridad en este momento, quienes tienen a cargo el gobierno departamental, estoy hablando de todos, ¿no? ¿Me importa la ciudad? Bueno, entonces dejo el auto y paso a andar caminando, o paso a la bicicleta, ¿no? O no tiro un papel en la calle, no sé, cosas mínimas que por suerte algunos niños, algunos escolares ya están incorporando, pero que los adultos no tenemos muy incorporado. Entonces, sí, me importa la ciudad, pero luego ando, digamos, puedo trasladarme caminando y voy con la 4x4, entonces no sé si te importa tanto la ciudad. No acuso a nadie, digo, esto suena un poco radical, quizás suena un poco adolescente, ¿no? Pero creo que hay que mantener cierto espíritu también adolescente, de rebeldía adolescente, para rescatar algunas cosas muy obvias, muy primarias, que con los años uno lo va perdiendo, ¿no? Uno va perdiendo la capacidad de hacerse esas preguntas que parecen obvias y bueno, y que no son tan obvias. Y para eso, y vuelvo al principio, también está la filosofía, para hacerse esas preguntas muy obvias que muchos dejamos de hacernos, ¿no? A medida que vamos envejeciendo, vamos perdiendo la curiosidad, vamos perdiendo el enojo, la capacidad de asombrarnos, de enojarnos con algunas cosas, y me parece que hay que recuperar eso, para seguir vivos y para seguir cuidando las cosas que valen la pena. Muchísimas gracias por tu tiempo, Laura. No, gracias a ti.